Capítulo 5. Estaban a las afueras de Cocito Central, en este caso, el vasto océano congelado que se presentaba ante ellos. El grupo de XD se encontraba confundido, adolorido y miles de cosas más, pues de repente fueron expulsados con mucha fuerza, sintiendo una extraña sensación de desmaterialización completa, haciendo que cada uno tenga que respirar muy agitadamente tratando de recomponer su sentido cardíaco que empezaba a fallar. Sin embargo, todos no pudieron evitar su sorpresa cuando vieron a los cientos de soldados que antes habían desaparecido producto de su batalla con Lucifer. Nadie sabía una respuesta exacta de los hechos, solo que hubo un brillo blanco y luego negro que los trajo a este lugar. Tal vez estaban muertos hasta que comprobaron que no lo eran. El grupo de rescate incluso había afirmado que cuando vinieron, ellos no estaban en ese lugar, hasta que se les fue informado de la trampa de tiempo. ¿Pero qué ha pasado?, preguntó Rías confundida, pues sabía perfectamente, al igual que todos, que no se trataba de un milagro cualquiera, había alguien involucrado. ¿Pero quién? Ese sería mi bostezo, culpa, terminó una voz muy cansada que llamó a todos la atención. Detrás de todo el grupo, se encontraban los Dark Lords, en fila mirando a todos y a cada uno de ellos, examinando su nivel de amenaza, el cual no subió siquiera más allá del 5%. Para muchos, fue mucho el shock que produjo esa respuesta, pues no esperaban que fueran salvados por otro Dark Lord. ¿Por qué lo hicisteis?, gritó Issei mientras trataba de entender el razonamiento de estos sujetos, pues eran muy extraños su forma de actuar, eran villanos pero a veces hacían algo que no parecía estar en su papel, algo imprescindible, y eso no le gustaba. ¿Por qué te quejas? No había ninguna razón en especial, la verdad, dijo bostezando el azabache mientras se quedaba dormido de pie, antes que fuera despertado por Belial. Te lo sacudió un poco. Eso no tiene ningún sentido. Nunca te vimos en la pelea, gritó ahora Yuuto, seguido de tanto Kuroka y Koneko. Ellas, usuarias del Senjutsu, no habían detectado absolutamente nada vivo durante la batalla, era imposible que él estuviera en ese lugar. Yo estuve todo el tiempo en ese lugar, nadie me vio porque estaba dormido en el suelo mientras ustedes gritaban y eran destruidos por mi hermano, decía, dejando la boca abierta a muchos, pues no podían creer que estuvo desde el inicio y dormido. Saben, soy muy gritones todos ustedes, terminó antes de caer al suelo dormido, haciendo que sus hermanos ocultaran sus rostros, suspiraban en frustración y la única mujer del grupo soltara una pequeña risita. Bueno, lo positivo de esto es que ahora con todos ustedes aquí, podemos pelear sin ningún problema, decía el Mepisto mientras sacudía su vara en círculos, y cuando digo pelear me refiero a que lo harán a casa Mael, Belial y Lilith. Yo paso, dijo mientras retrocedía unos pasos con una sonrisa arrastrando a el azabache caído y el hombre de melena azul negro, quien se retiraban lentamente dejando a los otros tres con él. Si yo me aburro con estas cosas, yo estoy dormido. ¿Cómo estás dormido si estás hablando? Baal solo se golpeó el rostro mientras ayudaba a Mepisto a sacar a Belpegor de lo que pronto sería la arena de batalla, dejando anonadados y confundidos a los demás. ¿En verdad son un equipo? Acaban de dejar a sus hermanos pelear contra nosotros, dijo sorprendido Issei, quien se esperaba un ataque grupal de estos seres tan poderosos. No nos subestimes, chico dragón, dijo Samael con voz tétrica, dejando a la gran mayoría con la piel de gallina. Nosotros no somos un equipo, creo, cada uno nos valemos por nosotros mismos, pero somos hermanos y eso nos une en una sola bandera contra un mundo que nos rechazó. Si el mundo nos rechaza y su Dios con él, ¿por qué deberíamos de aceptarlo?, preguntó Belial mirando a todos y a cada uno de sus conocidos, viendo cómo bajaron la cabeza en señal de que podían entender. Dejando el sentimentalismo de lado, no duden de nuestro poder, dijo Lilith con una sonrisa mientras sacaba un pizarrón de quién sabe dónde y escribía nombres y símbolos extraños. Nosotros estamos divididos dependiendo de nuestro poder. Yo soy la quinta, dijo Lilith con una sonrisa y colocaba el número al lado de su nombre. Mepisto es el séptimo y Baal es el sexto. Mientras que Samael es el segundo y Belial es el cuarto, dijo mientras señalaba a los dos hombres musculosos al lado de ella que simplemente dejaron una pequeña sonrisa. Issei ni los demás podían entender una sola cosa. ¿Me estás diciendo que ese tipo de allá es el tercero?, exclamó el castaño mientras veía al sujeto desmayado a cierta distancia, sin poder creerse que estuviera a un nivel más bajo que Samael, a quien todo mundo le tenía pánico y temor. Yo tampoco lo entendía a la primera, pero cuando veas, porque será demasiado tarde, niño, dijo con una sonrisa, asustando a todo el grupo a la primera, quien simplemente retrocedieron un poco, pues sabían que la batalla iba a empezar en cualquier momento. Para sorpresa de todo el mundo, pronto se abrieron círculos mágicos de todos lados, los cuales fueron 4 en total, dejando salir a figuras que sorprendieron a todo el mundo. Tanino, aún herido, sonrió cansado al ver que la caballería pesada había llegado por fin. Los enormes dragones cayeron detrás del ejército de DXD, y uno aún más grande sobrevolaba el cielo mirando a los Dark Lords. Vaya.
Se demoraron mucho, estúpidos. Gritó el dragón mientras veía a sus ex compañeros mirando con mucho odio y algo de temor a Samael, quien simplemente miraba todo sin sentimientos. Así que este es Samael, no puedo creer lo que viviría para verlo. Fue la voz de Midgardsormr la que resonó por todo el lugar. La gran mayoría de personal solo miraban el cielo nublado siendo cubierto por el enorme dragón maldito. Mi hora de la venganza ha llegado. Hoy vengaré la muerte de mis padres y mi abuelo. Rugió una voz femenina, la cual provenía de un dragón azul. Era Tiamat, el Caos Karma Dragón, mirando furiosa a Samael. Cálmate, Tiamat. Este no es un enemigo cualquiera, debemos de trabajar juntos si queremos tener oportunidad, dijo el más joven de los reyes dragones, mirando con calma la situación. Era el único que podía unir a sus hermanos a combatir, pues él tenía el carisma que le faltaba a Midgardsormr. ¿Dónde está ese estúpido Evritra? Ah, cierto, está sellado, dijo Fenrir, recordando que su hermano dragón estaba sellado al igual que otros. Oye, yo estoy aquí, respondió el brazalete con forma de un camaleón negro de Sagi, sorprendiendo a este último. Oye, compañero, creo que ha llegado la hora de mostrar todo mi poder, si me permites fusionarte conmigo. Claro, el chico simplemente parpadeó antes de sonreír y asentir. En un brillo, él se encontraba vistiendo una armadura jet negra. Balance Breaker. Dragon King's Flame Prison of Guild. Gritó el chico mientras volaba junto a los demás reyes dragón viendo a Samael. Oigan. Gritó llamando a todo el mundo. ¿Qué están esperando? Vamos. Gritó junto a sus amigos dragones, quien simplemente sonrieron y activaron su balance breaker imitando a su amigo. Pueden verlo. Este es el poder de los dragones. Gritó Issei mientras miraba a Samael en especial, pues la batalla decisiva sería contra el todo mundo. Encárguense de los otros dos. Confíen en nosotros. Gritó el castaño mientras veía cómo los demás asentían. Con una sonrisa, iba a atacar junto a sus compañeros, pero es inútil. La voz tétrica de Samael se escuchó en todas las cabezas de todo el mundo. Para el asombro de todos los dragones, de repente vieron como el monstruo con forma humana desapareció de sus vistas, antes de que cada uno recibiera un golpe, incluyendo a los usuarios de Sacred Gear, quienes salieron volando y terminaron arrastrándose en el suelo, dejando a todos los dragones desperdigados en el mapa, en diferentes direcciones, similar al efecto del limbo en Goku de Madara en los Bijous. Maldito, dijo a duras penas Tanino mientras intentaba pararse en vano. Todos veían cómo rápidamente esa pequeña esperanza que tenían se desvaneció en menos de un segundo, mirando cómo el hombre de cabellos cortos caminaba en el cielo, acercándose lentamente al caído Issei, quien tenía el casco destruido y sangre en su rostro. Este simplemente lo levantó con una mano con facilidad antes de usar toda su fuerza arrojándolo a un lugar muy lejano, mientras este alejaba dejando un grito con eco. Bien, ahora sí podemos empezar la batalla de verdad, decía antes de desaparecer en una explosión de velocidad, dejando a la tríada cristiana viendo cómo los reyes dragones se volvían de pie y volaban con gran velocidad hacia su objetivo. Muy bien. Fue la emoción de una voz femenina la cual captó la atención de todo mundo. Samael Kun ya eligió sus presas. Ahora me toca a mí. Si fueran tan amables, los demonios vendrán conmigo mientras que los ángeles y ángeles caídos con Belial Kun, ¿sí? Dijo con una sonrisa tierna, dejando poco de qué hablar. El efecto del encanto incluso afectó a mujeres diablas. Con esto, todos fueron teletransportados hacia una dirección no tan lejana donde ocurriría su batalla. Azazel, quien finalmente había visto cómo Lilith se había ido junto a los demonios, notaba finalmente la trampa en la que habían caído. Maldita sea. Esto no es bueno. Dijo el nervioso gobernador de los ángeles caídos, al igual que sus hermanos mirando con cuidado a su antiguo maestro y mentor. Yo lo sé, no puedo creer que yo y mis hermanos hayamos caído en algo tan absurdo, dijo Michael mientras se culpaba a sí mismo de tal grave error. Están en desventaja, no tienen posibilidades contra mí, dijo Belial mientras miraba a sus antiguos hermanos, quienes trataban de pelear contra él. Entonces comenzamos. Savior Ormuederer. Lilith Battle. Me inspiré en este tema para hacer esta batalla. Poison Queen Godhan. Todos los demonios se encontraban confundidos, hasta que notaron que se habían dividido de sus colegas ángeles, no sabían en qué lío se habían metido. Bien. Es hora de mi show subido de tono. Decía muy alegre mientras se preparaba, antes de parpadear y susurrar. Por cierto, esto no es apartamento para menores de edad. Dicha su advertencia, ella en un brillo púrpura, se encontraba vistiendo un traje de una sola pieza, muy ajustado, el cual no ocultaba nada y terminaba ocultando solamente sus pezones. Un traje muy bien adornado, de color negro, el cual resaltaba sus cabellos rubios y sus cuernos púrpuras. Todo mundo dejó de moverse mientras veía sus sensuales, pero tiene movimientos, que solo hacían una mezcla entre belleza, sensualidad y ternura.
Todos los varones sintieron un subidón de hormonas dentro de ellos, incapaces de moverse siquiera, inclusive las mujeres parecen tener el mismo sentimiento, el encanto era lo suficientemente fuerte como para incluso afectarlas a ellas también. Sin embargo, el show acabó tan rápido como empezó, haciendo parpadear a la gran mayoría en decepción. Parece que aún lo tengo. Se rió la chica antes de sentarse en la nada, haciendo otra pose sexy, haciendo que los pantalones de la mayoría quedasen pequeños esos días de juventud donde me acostaba en una orgía de cientos de hombres, aunque puede que me haya pasado Atlantis, se quedó sin hombres por mi culpa, dijo con una sonrisa sensual al recordar que, efectivamente, ella fue la causante de que la ciudad desapareciera del mapa. Volviendo al tema, creo que me tomaré mi tiempo, jugando con todos ustedes aquí, hoy son mis juguetes. La voz sexy con la que dijo seguía haciendo. Sir Fetch, gracias a la habilidad de su esposa para mantenerlo bajo control, trató de hacer reaccionar a todo el mundo, desapareciendo la magia que los tenía atrapados. Abrió los ojos en sorpresa al igual que su esposa, en ver que no había ninguna magia de ilusión o encanto. ¿Ahora pensabais que usaba ilusión? Me ofendes, Sir Fetch, dijo una ofendida Darklord que simplemente reía al ver cómo tenía a todos comiendo de su mano. Es increíble que te resistas a mí, sin embargo, debes de amar mucho a tu esposa entonces, dijo la mujer con una sonrisa agradable antes de cambiar completamente a una muy amenazante, y eso no me gusta, odio el amor de parejas, lo detesto. Gritó la mujer con furia mientras pisaba el piso al igual que lo haría una niña malcriada. Es imposible que logres esto sin una ilusión, revélate. Gritó el pelirrojo antes de ir hacia la mujer, pero se dio cuenta que su cuerpo no le obedecía y cayó de rodillas. Sus mismas hormonas masculinas empezaban a afectar su mismo cuerpo, evitando que cualquier pensamiento razonable pase por su cabeza. ¿Revelarme? Pero si apenas te puedes resistir a mí en forma humana. Dijo una muy alegre Lilith mirando al pelirrojo, acercándose a él y tomándolo de la barbilla. El hombre simplemente lucía una expresión de enfado y había un polvo rojo en sus mejillas. Te estás olvidando de algo muy importante, Sir Zetskun. Yo soy una Darklord, represento al pecado de la lujuria. ¿Sabes qué significa eso? Preguntó al pelirrojo, que simplemente siguió mirándola, esperando una explicación razonable ante lo que pasaba. La mujer dejó al pelirrojo antes de dirigirse a su mujer y relamerse los labios, aunque la mayoría no lo supiera, a ella no le gustaban las mujeres a menos que sean muy bellas, como lo era Grayfia, que trató de alejarse, pero tampoco se podía mover. Padre odiaba muchas cosas. Sir Zetskun padre odiaba muy fieramente todos los pecados del hombre hasta el punto en que ya no era el ser perfecto que tanto decía ser, pues también tenía estos pecados dentro de él. Con esto la mujer se acercó a la albina, que veía con un sudor nervioso, como la mujer se ponía detrás de ella y tomaba uno de sus pechos, haciéndola gemir de placer, y una de sus uñas, la pasaba sobre su mejilla, haciéndole una pequeña herida en ella. Para ese entonces yo era la esposa de Adán, yo era la segunda hija de Dios Padre, yo era la que representaba la pureza extrema, el epítome de todas las ángeles femeninas, pero algo pasó. La mujer dejó salir un suspiro y dejó a Grayfia, quien cayó al suelo respirando agitadamente tratando de aplacar ese placer enfermizo que surgía en ella. Un día Adam sucumbió ante la lujuria y me vio, lo dijo con cierta frialdad, recordando cómo fue aquel acto tan impune hecho por aquel hombre. Yo, el ángel de la pureza, dejé de ser pura y Dios me castigó, pues él decía que era yo quien había incitado ese acto tan despreciable. La forma en la que hablaba era de mucho odio y rencor. Me condenó a llevar su odio por toda la eternidad. El pecado de la lujuria encarnado en el ser más puro, ese era mi castigo por un error que yo no cometí, dijo, dejando escapar un suspiro triste mientras se abrazaba a sí misma. Ella no tenía la culpa de ser así. Bueno, en parte sí, pero nada de esto hubiera ocurrido si padre le hubiera escuchado. En parte también, sabía que era una excusa para que padre se liberara de ese odio y pecados, para que se lo entregara a ella, al igual que hizo con sus hermanos. Sir Zetsk solo se quedó callado al igual que su esposa, pues no sabían a qué responder a tal historia. Los demás, a pesar de estar en su propio mundo de placer, también pudieron escuchar la historia. Bueno, dijo mientras trataba de alegrarse un poco, no ha sido mala vida después de todo. Recordando buenos momentos, volvió al grupo antes de chasquear los dedos y liberar a todo mundo de su encanto. He puesto una barrera que bloquea mi atracción, podrán moverse mientras no piensen en mi bello y sexy cuerpo. La gran mayoría seguía sin poder moverse, pues seguían viéndola, antes de que recibieran un golpe del compañero de al lado, logrando salir del mundo en el que estaban atrapados. Y bien, ¿qué están esperando? ¡Ataquen!, gritó la chica mientras notaba como la gran mayoría parpadeaba y seguían sin moverse. Mou. ¿Qué son, idiotas? ¡Ataquen!,
Gritó nuevamente mientras veía que nadie hacía nada. Es que se siente mal golpear a una mujer, sobre todo a alguien tan sexy, dijo uno de los diablos, quien había caído nuevamente en el encanto, antes de ser golpeado y liberado de este, y a alguien que luce tan débil, balbuceó mientras miraba a otro lado, al igual que los demás hombres con un orbeo. Bueno, entonces es mi turno, supongo, con una sonrisa. Un enorme mar de llamas púrpuras la envolvió antes de elevarse al cielo, creando un enorme fénix púrpura que se lanzó contra todo el ejército diablo. Rápidamente Graifia, al igual que Leviatán, lograron poner nuevamente un enorme muro de hielo, que fue convertido en una espesa neblina en cuestiones de segundos. Eso fue magia Fénix. Gritó un rubio al ver que efectivamente, se trataba de una magia del clan Fénix. Entonces de la nada, la neblina se empezó a condensar, antes de formarse agua de la nada y atacar en una enorme ola que hubiera arrasado a todo mundo si no supieran volar. Eso fue demasiado cerca. Gritó un soldado al azar. No tan rápido, fue la voz femenina que les advirtió. De repente, el agua se elevó en potentes ráfagas, las cuales golpearon a todo mundo y encima de ellos, se formara un enorme dragón de agua, el cual cayó devorando a algunos y explotando, derrotando a una tercera parte de las tropas demoníacas de un golpe. Eso fue la magia Sitri. Gritó Serafalla al ver como si magia había sido usada en contra de ellas. Ella ha usado los poderes de la magia Sitri Fénix. Puede que use algo relacionado a nosotros nuevamente. Gritó esta vez Sona, advirtiendo a todo mundo que asintió. Vaya. ¡Qué niña tan inteligente! Dijo riendo mientras en sus manos había un poder en particular que abrió los ojos a todo el mundo. Tomen Power of Destruction, dijo la mujer mientras reía en maldad, y entonces, varias esferas de la destrucción la empezaron a rodear y fueron a mucha velocidad contra los demonios. Sirfetch's, usando su propio poder de la destrucción, logra neutralizarlos a las de Lilith. Sin embargo, no esperaba que de repente, las esferas cambiaran de forma y ahora eran espadas, lazos, cuerdas, incluso pistolas a largo alcance. Él, con ayuda de su esposa y los demás satanes, lograron neutralizar su poder, haciendo una enorme barrera dispersando el poder de la destrucción. Imposible. Gritó Rías al ver como alguien que no tiene ninguna conexión con ninguno de los clanes originales, portaba tales poderes y los manejaba a tal grado de perfección. Hacer algo como eso es imposible con el poder de la destrucción. Dijo la pelirroja al ver aquella forma extraña de usar sus poderes. Imposible. Es muy posible. ¿Cómo crees que es tan fuerte? Preguntó la mujer mirando al pelirrojo, quien simplemente gruñía. El poder del clan Gremori es el perfecto control del poder demoníaco, al igual que una enorme cantidad de este. A Sirfetch's parece que le ha tocado ambos poderes de su clan original. Esa es la razón por la que es un satán, dijo con una sonrisa, explicando de dónde provenía tal habilidad con la magia de la destrucción. ¿Pero por qué eres capaz de usar esos poderes? Gritó Sona sin entender la razón por la cual ella poseía poderes de 4 clanes a su disposición. ¿Acaso no me llaman la madre de los demonios? De mí dicen que descienden todos los demonios, no es cierto, pero al mismo tiempo sí, pues sus maravillosos poderes y habilidades son gracias a mí, pues yo no solamente tuve un hijo con Samael, yo soy la matriarca original de cada clan. Desde que obtuvieron esos maravillosos dones suyos antes de mí solo eran diablos comunes. La sonrisa del mal que tenía, dejó mucho más shock a todo el mundo, pues no podían creer que la distinción de clanes y el poderío de estos sea a causa de aquella mujer. Ya veo, tiene sentido entonces que tú tengas los poderes de los 72 pilares a tu disposición. No puede que tengas aún más habilidades que los 72 clanes, dijo Sona, analizando la situación con la mayor calma posible, comiendo su propio asombro e incredulidad. Exacto. ¿Y sabes cuál es lo mejor? Es que no soy solamente diablo, soy mitad yokai, por lo que también poseo todos los poderes yokais hasta la fecha. ¿A que no es increíble? Preguntó con una sonrisa llena de sarcasmo, callando a todo el mundo. Muy bien, todo el mundo, se acabaron los juegos, es hora de que conozcan el verdadero miedo. Con esto la mujer dejó atrás cualquier signo de felicidad, llevando consigo una expresión llena de sadismo y crueldad. Llegó el momento de que conozcan la desesperación. Con esto, una enorme cantidad de energía la empezó a envolver, encendiéndola en una llamarada rojiza y negra. Frente a todo el mundo, podían ver cómo aquella llamarada de la destrucción creaba un enorme fénix sobre ella. Antes que pudieran hacer algo al respecto, se sintieron inmovilizados, antes de ver cómo el fénix se encontraba a centímetros de ellos. El pilar de Agares, usando su habilidad sobre el tiempo, logró anular su propia magia de aceleración sobre el fénix, dándole una velocidad normal, lo suficiente como para ser evitada. El pilar Bael y los herederos Gremori y Sirfetch's, usando su poder de la destrucción, logró anular el fénix estallándolo con su propio poder unido. Veo que son buenos. Entonces es momento de usar algo más.
dijo Lilith con una sonrisa, mientras del suelo salían poderosos golems y otras criaturas como no muertos, gárgolas de un ojo y otras iguales. Esos son los del pilar de antes que Akuja pudiera responder, cada uno fue envuelto en la llama de la destrucción mientras que también, sus habilidades fueron aumentadas gracias a Accelerated Time del pilar Agaves. Sin embargo, eso no fue todo lo que pudieron ver detrás de ella. Pues del cielo, se abrió un enorme agujero, dejando ver cómo almas caían del cielo y tomaban cierta forma física, teniendo armas en sus manos cubiertas de un aura diferente. En conclusión, un enorme ejército imbuido de muchos poderes aleatorios veían delante de ellos. Ella acaba de dividir los poderes de la gran mayoría de los pilares, usándolos sobre el poder de los monstruos y la nigromancia de los otros dos pilares adicionales, dijo Akuja mientras veía ante él, tal vez el más poderoso ejército que haya visto. Eso como si nos enfrentáramos ante los 72 pilares juntos, dijo el diablo mientras veía a su amigo pelirrojo, quien simplemente tenía una expresión muy molesta. Escuche todo el mundo. Llamó la atención el rey de los satanes, llamando la atención de toda su gente. No retrocedan. Demostremos que somos los diablos más fuertes. Gritó con pasión seguidos de sus compañeros, mientras alistaban su magia preparándose para la gran batalla final. Me encanta la resistencia. Son como pequeños masoquistas y eso me gusta, dijo sensualmente Lilith mientras se relamía los labios ansiando lo que iba a presenciar. Entonces, ¿por qué no subí la apuesta?, dijo con una pequeña sonrisa maligna, mientras a su alrededor, habían muchos círculos mágicos girando alrededor, antes de dispersarse por todo el lugar, llenando de sombras el campo de batallas con forma de criaturas horribles y otras muy familiares. Debajo de estos, un círculo mágico que tenía el sello de un pilar diferente. Se trataba de copias de los familiares, criaturas familiares, animales, etc. ¿Invocación? ¿Cómo controla a tantas bestias al mismo tiempo?, preguntó Rías viendo con incredulidad a todas las bestias mansas a su disposición. Ese es el poder del pilar de mi madre. No puedo creer que tenga incluso más poder que yo en eso. Incluso ha incapacitado a mi Sacred Heart, dijo Sairaorg impresionado ante el gran poder de la mujer que tenía ante él. Abriendo los ojos notó algo extraño. Veo que solo usa magia y si, dijo, pensando ante la posibilidad de usar otra cosa que no sea su propio poder. Combatamos mano a mano. Gritó su idea mientras los demás le miraban como un loco. No podremos ganarle usando nuestros poderes como pilar. Debemos atacar cuerpo a cuerpo. Es la única forma. Gritó a todo el mundo, quien simplemente bajó la cabeza algo apenado. Sairaorg. Lamento decirte que tú y mi hermano son los únicos que yo conozco que usan el mano a mano a la perfección, dijo Rías a falla de su plan. Todos sin excepción usaban o magia demonio, o Sacred Heart por parte de los reencarnados, y ninguno de sus poderes son capaces de siquiera de tocarla. El pelinegro solo soltó un suspiro de frustración al recordar que su raza nunca fue lo muy inteligente como para desarrollar otras habilidades. Lo sé, niño, mi descendencia es realmente muy inútil. ¿Esto es acaso todo lo que pueden hacer? Solamente se centraron en sus maravillosos dones. Si es así, entonces den la vuelta, pues yo soy una de las más débiles entre mis hermanos y ni siquiera estoy luchando en serio, dijo la mujer aburrida mirando a todo el mundo, quien simplemente le miraba enojado. Yo puedo absorber toda la magia que provenga de un demonio, no importa si es reencarnado o no. Incluso si no trate de absorberlo, es inútil contra mí ya que soy inmune a cualquier magia demonio, informó a todo el mundo, que abrió sus ojos al escuchar sus últimas habilidades. El niño tenía razón, mi defecto es el combate cuerpo a cuerpo, cosa que nadie aquí tiene sin necesidad de usar su magia para apoyarse, así que adiós. Se despidió mientras señalaba con su mano, y sus vasallos corrían para enfrentar a todo el ejército completo de demonios. A la carga. Gritó Sircex, mientras su cuerpo se envolvía en su poder de la destrucción y junto al ejército que estaba detrás de él, corrían hacia sus enemigos, llegando muy cerca de ellos antes que todos saltaran a enfrentar unos a los otros, a lo Civil War. Sabior Murderer. Belial Battle. Suficiente de estos juegos. Michael caía al suelo mientras escuchaba esto. Habían estado casi 15 minutos tratando de pelear contra Belial, pero simplemente era inútil, como todo lo que le lanzaban parecía ser que no funcionara. En estos momentos, el ángel rubio veía como todos sus amigos y aliados se encontraban en las mismas o incluso peores condiciones. Prácticamente toda la legión había sido reducida en cuestiones de segundos, pues el Dark Lord solo los había atacado hace nada. ¿Por qué? ¿Por qué no le podemos hacer ni un solo rasguño? Gritó muy enojado Rafael, un serafín de Dios, mientras su orgullo era roto cuando se derrumbó por un par de golpes.
No lo entendía, habían intentado de todo, desde ataques sorpresas, hasta sus más poderosos ataques, sin embargo ni el poder de los Sacred Gear o espadas sagradas parecía que funcionase. No lo entiendes hermano, les decía Michael antes que fuera interrumpido por el mismo Belial, quien miraba a todos los ángeles de diferentes colores de alas bajo una misma bandera. Yo era el cazador de Dios, decía mientras cerraba los ojos recordando esos tiempos. Mi padre me creó para poner fin a las vidas de mis hermanos que tratasen de rebelarse contra él o simplemente desobedecían alguna orden. Yo era justicia reencarnada de Dios. Con esto la gran mayoría abrió los ojos cuando supieron que era la reencarnación de la justicia. Sin embargo, un día yo, por defender a una de mis hermanas, maté a un hombre en un desenfreno de furia. Padre dijo que era imperdonable, pues matar a un ser humano estaba prohibido para los ángeles y me sentenció a ser lo que ahora ven él. Entonces, sacó a relucir sus brillantes alas caídas y demoníacas. Soy el pecado de la ira, producto al pecado que yo cometí, reencarnación de la justicia sin razón. La venganza. Con su voz tétrica, una enorme cantidad de energía sacra corrupta y poder demoníaco empezó a rodearlo al igual que un pilar enorme. Padre, me condeno a esto, el mundo que él había creado, me condeno a esto, no voy a perdonar este mundo nunca, dijo, mientras el poder se empezaba a apaciguar, pero de alguna forma no fue tan malo después de todo, dijo con una pequeña sonrisa mientras cruzaba los brazos. Podía matar a quien me diera la gana sin sentirme mal, dijo con una pequeña sonrisa, y un ojo dorado brillaba con sadismo y crueldad absoluta. Esa es la razón por la cual hacen todo esto. Venganza. Gritó Rafael mientras miraba con mucha ira al último, quien simplemente le miró ligeramente antes de suspirar. La verdad, no, hacemos todo esto por una simple y sincera razón. Estamos aburridos, dijo con desgane al recordar lo que había estado haciendo los últimos 1000 años. La gran mayoría solo miraba al Dark Lord sin poder creerse todas sus palabras. Es absurdo. La vida de millones de personas, tanto seres humanos como criaturas sobrenaturales, ha sido amenazada por ustedes. ¿Me dices que matarás a todos ellos solo porque te encuentras aburrido? Gritó muy enojado Rafael mientras encendía su gran poder y se preparaba para desatar todo de golpe. Básicamente es mi razón para hacer esto, los demás tendrán sus razones que, si no te miento, creo que son las mismas que la mía, dijo con una pequeña sonrisa mientras esperaba que sus palabras hayan enfurecido a el Serafín. Maldito. Rafael. Detente. Gritó Michael mientras quería evitar que su hermano corriera hacia su muerte. El Serafín corrió con sus alas descubiertas mientras saltó hacia su objetivo elevando las manos. Una enorme esfera empezó a crecer poco a poco hasta alcanzar un tamaño colosal, era completamente de fuego y prácticamente imitaba a un pequeño sol comparado con el original, pero que podía fácilmente acabar con un pequeño pueblo. Toma esto. Divinum Solem. Gritó el Serafín mientras tiraba la enorme esfera en forma de gran meteoro hacia el Dark Lord, quien miraba el ataque sin ningún signo de peligro. Belial simplemente se quedó en ese mismo lugar, sin moverse ni temiendo absolutamente nada. La esfera finalmente choca contra él y todo lo que se encontraba a su alrededor, ocasionando una enorme explosión de proporciones colosales y un enorme estallido de fuego sagrado que se dispersó por todos lados. Lo logró, lo hizo. Gritó un ángel mientras celebraba la victoria al igual que sus hermanos. Rafael se encontraba sonriendo con dificultad, ese había sido su ataque más poderoso y mortal de todos, con el poder de quemarlo todo gracias a la justicia divina de Dios, que destruye todo lo que vea como enemigo. Su felicidad no duró mucho, pues abrió los ojos en shock cuando vio que un rayo negro que había salido del humo de la explosión, atravesó su pecho en cuestión de segundos. Todos quedaron callados y petrificados al ver cómo el más poderoso ángel de entre todos, había sido derrotado por un simple ataque. Rafael solo volteó con dificultad su cabeza y ver con horror cómo Belial salía de la explosión sin ningún rasguño o signo de cansancio. Imposible, dijo mientras caía al suelo desangrándose y perdiendo el conocimiento. Sus hermanos gritaron su nombre mientras corrían a socorrerlo, tratando de curar sus heridas. Se dieron cuenta que aquella energía negra residual que quedó en la herida, no dejaba que sus poderes de sanación surtiesen efecto o simplemente dejaban que la herida cerrara. Lo que es peor, parecía consumir la energía sagrada de Rafael con gran rapidez, abriendo la herida aún más de lo que ya era, consumiéndolo poco a poco. Belial, levantando su brazo señalando al Serafín caído, absorbió aquella energía residual de su cuerpo que casi había terminado de consumirlo, dejando un cuerpo destrozado para dejar que sus hermanos le curasen. Wicked Light of the Fallen, dijo Barakiel mientras veía aquel poder tan terrorífico. Desde aquella vez que lo enfrentaron, el alto mando caído se encontraba temblando recordando ese poder nuevamente, pues sigue siendo tan mortal como cuando fueron testigos de verlo en primera fila. ¿Qué es eso?
Preguntó un caído al azar esperando que sus líderes le respondiesen, que no faltó mucho pues estos se encontraban tomando distancia y sacando sus armas nuevamente. Ese es el poder único que le otorgó Dios, el poder de cazar a todos sus ángeles. Aquel poder le permite neutralizar y corroer la energía sagrada de todos los ángeles, es la versión Samael, pero de los ángeles, nuestra peor pesadilla, dijo Azazel sudando ligeramente al recordar de que trataba esos poderes de antaño. Los soldados por igual sintieron un pequeño escalofrío al escuchar esas palabras, pues significaba que fácilmente los podía matar a todos al igual que casi hace con el serafín. Eso fue en el pasado luego de recibir esta maldición hecha por mi propio padre. Estas habilidades se han vuelto mucho más poderosas, gracias al poder del odio. Yo no solamente puedo cazar ángeles, sino ser inmune a cualquier clase de ataque compuesto incluso por un poco de energía sagrada. En conclusión, ustedes no tienen ninguna oportunidad contra mí, dijo mientras formaba una lanza blanca con un aura negra y corrosiva, dejando entender que estaba dispuestos a matarlos a todos. Belial Sama. ¿Por qué? El grito femenino llamó la atención de todos. Belial giró su vista para ver a una antigua aprendiz. Se trataba de Penemue. Usted dijo que quería protegernos, que nos defendería del castigo de Dios. ¿Por qué ahora está haciendo todo lo contrario? Esto es algo que Dios haría. No usted. Gritó la mujer caída mientras miraba a su antiguo maestro y su antiguo interés amoroso. Esos fueron otros tiempos cuando yo pensaba que el mundo aún podía tener redención, pero como van las cosas, ya no hay vuelta atrás, dijo mientras enfrentaba a la mujer viéndole con ojos fríos, cosa que hizo que retrocediera. ¿Crees que su plan ha pasado desapercibido por todos? Yo lo sé, al igual que muchos otros seres. Penemue, al igual que sus hermanos, abrieron los ojos al escuchar eso. Este ya no es el grupo que yo había creado hace mucho tiempo. Esta no sean las doctrinas que yo había enseñado, ni siquiera se molestaron en escuchar mis palabras. El Grigori que yo había creado ya no existe. En su mirada había traición y odio mientras miraba a todos sus antiguos camaradas, uno a uno, las cuales simplemente ni siquiera podían enfrentarlo. Su mirada volteó a la mujer mientras alzaba su lanza y le apuntaba. Tú me traicionaste, Penemue dijo para hacer que la mujer tenga lágrimas en los ojos y empezara a temblar cuando escuchaba esas palabras que nunca creyó que saldrían de él. Es hora de limpiar mi error. Yo creé este grupo corrosivo y ahora tendré que destruirlo, dijo mientras dejaba salir una pequeña sonrisa triste. Ahora entiendo la desesperación de padre al ver que todo lo que había creado simplemente le dio la espalda. Padre tenía razón, esta era la única manera que había para mantener el equilibrio. Qué ironía, dijo un poco enojado mientras recordaba las palabras de su Dios Padre a todos los Dark Lords antes de su expulsión total del cielo. No te dejaremos, no permitiremos que este macabro plan se conlleve. Gritó Azazel mientras, junto a sus hermanos, se ponían en línea para enfrentar finalmente al más fuerte de todos los ángeles caídos. No lo entiendes, niño. Este plan pronto desapareció y volvió a aparecer al lado suyo, abriendo los ojos de Azazel y los demás. No se puede evitar. Con esto dicho, Belial golpeó a su antiguo aprendiz sacándolo a volar muy lejos, antes de recuperarse en el aire y caer a tierra muy adolorido. Para su sorpresa, cuando levantó la mirada, estaba frente a él, estaba su peor pesadilla, quien rápidamente empezó a golpearlo o a aporrearlo sin siquiera dejarle respirar para finalmente terminarlo con un poderoso uppercut. Los demás ángeles reaccionaron rápido y volaron tras Belial. Este fácilmente esquivaba los miles de lanzas que fueron arrojadas contra él, antes de empezar a limpiar el campo de batalla usando solo sus manos. Los líderes, al ver que estaban perdiendo mucha gente, decidieron confrontarlo ellos mismos. Belial pronto se encontró rodeado de los líderes, quienes empezaron a atacar desde todas las direcciones usando todo lo que tenían, los cuales fueron esquivados completamente sin mucha dificultad. Pero no se esperaba que los ataques estallaran por sí mismos al chocharse entre ellos, consumiéndolo en una explosión luminosa. Los líderes veían cómo el pelinegro salía de la explosión como si nada, antes de volar hacia ellos y dominarlos en una lucha sin cuartel. Cansado de ir por todos individualmente, saltó hacia el centro del todo y juntando sus manos, creó un orbe negro corrosivo, el cual empezó a brillar con tanta fuerza que cegó a todo el mundo. Pronto, de ese brillo, fueron disparados miles de rayos iguales al anterior, persiguiendo a todo aquel que sea o fue un ángel, atravesándolos una o muchas veces, barriendo el suelo con todos de un solo golpe. Con todos derrotados, Belial se dispuso a terminar todo definitivamente. Estando sobre todo el mundo, junto sus manos mientras el cielo se oscurecía llenándose de nubes, creando detrás de ella, un poderoso cielo negro, que pronto se abrió creando un agujero negro, dejando caer lo que parecía ser un enorme meteoro envuelta en un aura negra. Todos vieron cómo su fin parecía llegar, pero de repente, escucharon una bella voz cantar, deteniendo la lucha por completo.
Belial alzó una ceja para luego detener lo que pronto iba a ser, no podía recordar dónde había oído esa voz, pero parecía extenderse por todos lados. Mientras tanto, los ángeles y caídos derrotados, levantaron la mirada al cielo al escuchar esa voz tan melodiosa, la cual pedía ayuda. Ese es Gabriel, dijo Michael reconociendo la voz de su hermana. Ella quiere nuestra ayuda, dijo mientras levantaba una mano, al igual que sus hermanos, enviándoles un poco de su propio poder, como granos de arena al cielo. Sin embargo, eso no fue todo, pues de la misma tierra salía estas pequeñas moléculas de energía, el mundo mismo parecía estar ayudándole. Belial por otra parte veía como todo el lugar se llenaba de esa energía y se elevaba a los cielos dirigiéndose a un solo lugar. Parecía que Padre realmente tenía un plan bajo la manga después de todo. Me pregunto si pensó el Dark Lord al recordar que un suceso así había pasado con anterioridad. ¿Sabía Murderer? ¿Samael Battle? Dragón, levántate, dijo Samael mientras miraba al niño castaño que respiraba con dificultad en el suelo. Luego de ser lanzado, cayó con tanta fuerza al suelo que parte de su armadura se había destruido por la colisión. No soy un dragón, soy un. Antes que pudiera decir algo, el pelinegro lo pisó con tanta fuerza, que ocasionó un enorme agujero en el suelo, destruyéndole lo que le quedaba de armadura en el proceso, destruyendo también órganos internos al igual que huesos y algo más. Justo en ese momento, los dragones llegan para socorrer al Sekir'Yutei, alejando a Samael del camino. Issei. Gritó Saiji mientras corría a ver el estado de su amigo, el cual no había palabras para describirlo. Espera un momento. Tengo lágrimas, Fenix. Dijo mientras sacaba 3 pequeños contenedores y los daba de beber, pues parecía que el daño estaba dentro de su cuerpo y no superficialmente. Rápidamente las heridas del Sekir'Yutei fueron sanadas, y parte de su conciencia también. Mierda, ese tipo es muy fuerte, dijo el castaño, mientras miraba cómo los dragones trataban de luchar contra Samael en vano. El nombrado destructor de dragones, se encontraba volando y golpeando a los dragones como si fueran simples muñecos. Tanino, entonces, logró darle un golpe con una de sus patas, sacando a volar a Samael, quien ni siquiera trataba de defenderse o siquiera esquivar. Luego sus demás hermanos, al ver la oportunidad, decidieron unirse al ataque golpeando como podían al híbrido, antes de incrustarlo al suelo. Ahora. Gritó Fenrir mientras todos les rodeaban y apuntaban al azabache. Los 5 dragones cargaron su más poderoso aliento dragón y dispararlo conjuntamente, atrapando en un estallido de poder a Samael. Es nuestra oportunidad. Todos los dragones asintieron mientras iniciaban un cántico en base a rugidos. En medio de la explosión contenida, se formaron varios círculos mágicos representando a cada dragón, mientras rodeaban a Samael, atrapándolo en una enorme esfera compuesta por estos círculos mágicos. Lo lograron, dijo la voz de Vitra por la armadura. Han logrado unir sus fuerzas y completar el sello del dragón. Sinceramente no puedo creer que haya funcionado. Se notaba en su voz que realmente no se lo esperaba. Son muy fuertes, dijo con una sonrisa Saji al ver que un enemigo había sido vencido. Ahora solo nos quedan los demás. Antes que diga nada, Bali, vistiendo su armadura blanca, apareció en el cielo, cayendo frente a la par de diablos reencarnados. Eso no va a ser suficiente, él está jugando con nosotros, dijo el peliplateado mientras miraba aquella esfera agudizando su mirada. Para la sorpresa de los otros dos, la esfera fue destruida en cuestión de segundos, de donde salía Samael, caminando tranquilamente ante la vista de los dragones, quienes simplemente miraron muy sorprendidos, pues se supone que el sello del dragón era invencible. El Dark Lord empezó a aumentar su velocidad conforme más se acercaba, hasta correr muy veloz hacia ellos. Saltando logró dar un buen golpe a Tiamat, haciéndole retroceder. Fenrir fue en su ayuda tratando de destruirlo con sus garras fauces, pero falló cuando este le detuvo con una mano y pateó el rostro sacándolo a volar. Cayendo al suelo, se encontró que fue rodeado nuevamente por los otros 3 reyes dragones, que, usando sus enormes puños o garras, chocaron al mismo tiempo en Samael, creando un cráter colosal. Sin embargo, este se había protegido usando su brazo, parando esa fuerza masiva con la suya propia e incluso superarla, pues fue capaz, segundos después, de hacerlos retroceder. Usando su fuerza, procedió a golpear el suelo con algo de magia incluida, formando un enorme pilar que dispersó a los dragones, haciendo que salieran volando y cayeran al suelo de golpe. Samael giró su vista a los adolescentes, que simplemente retrocedieron al ver que su mirada estaba en ellos. Sasuke's Revolution teme, Junkyo usa. Ustedes dragones, todos ustedes serán destruidos. En su voz detonaba el odio y el rencor extremo hacia esa raza, un odio que simplemente ninguno de los protagonistas podía siquiera entender por qué. ¿Por qué odias a los dragones? No te hemos hecho nada.
Gritó Issei al azabache que simplemente miraba a todos sin emociones. Ustedes la mataron, fue por su culpa. Gritó muy enojado mientras el enorme pilar de poder le empezó a envolver. Su cabello se volvió puntiagudo mientras más poder soltaba, la cual se elevaba por el enorme poder. Todos ustedes lo pagarán el castigo que su raza deberá de pagar por vuestra culpa. Con la misma falta de sentimientos, el hombre sacó sus alas a relucir, 6 pares de alas, mitad draconianas y mitad ángel caído. Esta es mi venganza. Con esto dicho, los adolescentes procedieron a esperar cualquier cosa, pues pareciese que ahora se ponía serio. Issei se puso en guardia para esperar su ataque, mirándolo fijamente sin perder ninguno de sus movimientos. Sin embargo, fue sorprendido, al igual que sus compañeros, cuando Samael apareció a su lado, sujetando tanto su cabeza como la de Balí y romper nuevamente el casco al chocarlos uno con el otro. Sagi reaccionó rápido y lanzó sus llamas negras. Samael por otra parte las detuvo con una mano y se las devolvió para asombro de este, quien se quitó rápidamente las llamas, pero muy tarde para reaccionar al golpe en el abdomen por parte del Dark Lord, destruyéndole también parte del dorso de su armadura y cayó a una distancia lejana de porrazo al suelo. Esperando a que se levantase de nuevo, no tardó mucho pues Issei rápidamente reconstruyó su balance breaker y se lanzó al ataque hacia Samael, quien le desvió el puño y lo pateó elevándolo al cielo. El ángel caído fue rápidamente hacia su encuentro, seguido de sus recuperados compañeros. Issei sacó sus alas y pudo mantenerse en el aire levitando, usando más poder, reconstruyó nuevamente su armadura, dispuesto a pelear con todo. A su lado, llegaron sus compañeros para pelear contra Samael. No importa si eres demasiado fuerte, te derrotaremos. Gritó con mucha decisión Issei mientras soltaba mucho poder, sacando su más y reciente poder, el modo Triaina. Balí por otra parte, entraba en el modo Empíreo Juggernaut Overdrive y Sagi se envolvía en sus flamas negras, alcanzando todo su poder de golpe. ¿Es Atruco de nuevo? Es el símbolo de la debilidad que ustedes poseen, decía Samael mientras el pilar que lo envolvía seguía aumentando constantemente. Si usando el poder de un dragón prestarse su poder luchando juntos solo demuestran lo débiles que son todos ustedes. Aquellas palabras sorprendieron a tanto Issei como a Dragones. Issei por otra parte, abrió los ojos cuando desapareció en un parpadeo y en el otro se encontraba nuevamente a su lado, entre sus compañeros, antes de darle un poderoso golpe que lo obligó a aterrizar al suelo, estrellándose en él. Mientras tanto, los otros dos reaccionaron rápido y se apresuraron a golpear a Samael con todo su poder, incluso Issei quien se recuperó rápido y pasó entre el polvo, lanzándose todos juntos contra Samael. Para su mala suerte, Samael bloqueó los golpes usando sus manos y antebrazo, sosteniendo los 3 golpes al mismo tiempo. Usando su fuerza, expulsó a los adolescentes que no se dieron por vencidos y tanto Balí como Sagi sujetaron de los brazos a Samael, dándole oportunidad a Issei de tener un ataque directo. Este incluso, yendo aún más lejos, logra acceder al Cardinal Crimson Promotion y con esto golpea consecutivamente a Samael, quien no se inmutaba y ni siquiera lucía herido. Issei una vez más, retrocedió mientras cargaba su más poderoso ataque en cuestión, mientras apuntaba sus cañones de energía hacia Samael. Los otros 2 adolescentes seguían sujetándolo con toda la fuerza que tenía. Toma esto. Crimson Blaster. Gritó Issei mientras un enorme cañón se dirigía hacia Samael, quien seguía sujetado por los adolescentes, recibiendo el poderoso rayo de luz. Para shock de Issei, el daño fue siquiera nulo, pues solo rozaba el cuerpo de Samael y se refractaba mandándolo en miles de ráfagas a lo largo del lugar, concluyendo solo con un pequeño humo que salía del pecho de Samael. El Dark Lord, usando algo de fuerza, logra estrellar el uno al otro a quienes le tenían atrapado, para luego ir hacia Issei y patearlo en la cara, dejándolo aturdido. Usando su control sobre la energía Sakura, logra crear una espada de luz con la que corta sus cañones con facilidad y patearlo en el pecho, estrellándolo nuevamente en la tierra. Issei se encontraba muy adolorido, intentando pararse, descubrió que había perdido su brazo junto a la mitad de su armadura. Maldito. Gritó con furia antes de ver cómo aquella espada que se usó para quitarle el brazo, fue lanzada hacia su dirección, incrustándose en el suelo y estallando en un enorme pilar sacro, corrupto que lo dejó fuera de combate. Issei. Gritó Sagi mientras veía cómo su compañero se encontraba desmayado en el suelo. Maldito. Gritó mientras se lanzaba en un ataque desesperado contra Samael, el cual no resultó. Balí por otra parte también atacaba junto a Sagi, sin embargo, era todo el tiempo bloqueado al igual que su compañero, sus ataques en equipo no funcionaban. Sin previo aviso, de la nada salieron los Reyes Dragón mientras cargaban cada uno esferas de poder lanzándolas contra el Dark Lord, pero fueron desviadas por las manos de este, estallando a sus espaldas.
En la explosión, los adolescentes aprovecharon y atacaron en dúo sin efecto, hasta que Fenrir salió de la nada tratando de devorar a Samael, llevándolo por encima de las nubes, seguido de sus compañeros. Entonces se inició una brutal lucha aérea, donde tanto dragones como poseedores de Sacred Gear intentaban hacer algo para detenerles sin siquiera lograr hacerlo retroceder. Finalmente, todos unen sus fuerzas gracias a un malherido Issei, quien, juntando todo su poder, logró reforzar la fuerza de todo el mundo, duplicando su poder hasta los límites, disparando todo en un solo punto. Samael por otra parte, juntó sus manos mientras lograba hacer una esfera negra rojiza Ultimum Cataclysmus la cual disparó contra ellos, desintegrando su ataque unido en la nada. «Valí», gritó Issei al peliplateado, que sudando se paró entre el grupo. Luego de eso, se escucharon voces mecánicas repitiendo la palabra divide tantas veces que sus alas parecían a punto de explotar y la esfera solo había disminuido un poco su tamaño. Al ver que aún funcionaba, vio con los demás como la esfera iba a caer contra ellos y no podían detenerlo. «Reflect», gritó el peliplateado junto a Issei mientras intentaban hacer de escudo humano. La explosión sin embargo no pudo ser evitada y consumió a todo el mundo en él, para luego ver cómo los dragones y los adolescentes caían como moscas del cielo, poniendo fin a la batalla, fin de Lost. Los ahora derrotados, protagonistas, se encontraban desangrándose en el suelo. Issei solo veía su brazo faltante con algo de tristeza, mientras veía como por primera vez en su vida como diablo había alguien que no podía superar no importa qué tan lejos había llegado. Samael se acercaba a paso lento hacia el castaño, mientras sacaba su espada y la convertía en guadaña, para así poner fin a su existencia. Últimas palabras. «Chico dragón», dijo Samael mientras estaba a punto de matarlo. Pero de pronto, pequeñas partículas de energía empezaron a salir de la misma tierra de los muertos, absolutamente todo mandaba su energía hacia el cielo, dirigiéndose hacia un solo punto, que Samael reconoció como su antigua prisión. Entonces escuchó plegarias de ayuda, que se extendió por todo el campo de batalla. Sus malheridos contrincantes, pronto también dieron su poco poder que le quedaba a ayudar a aquella persona, para poner fin de una vez por todas esta pesadilla. «Veo que Pare le confió a la niña su Sacred Heart», dijo Samael mientras miraba el espectáculo de luces con cierto interés. «Puede que sea la oportunidad para que hermano sea libre de su maldición». También el Dark Lord veía como toda la energía se desaparecía y se concentraba en un enorme pilar celestial, iluminando lo que antes era Cocito. Sabior Murderer. Naruto Shippuden Host, Sasuke's Ninja Wai. ¿Maldición?, preguntó Michael mientras veía a Belial, quien había perdido el interés en la batalla y se encontraba viendo la entrada a Cocito Central desde una enorme distancia. El mencionado solo giró su vista ligeramente, parece ser que se habían recuperado lo suficiente como para hablar y ponerse de pie a medias cuando Padre expulsó sus pecados, se volvió perfecto, por lo menos en lo que él creía que era perfección, pues para él los pecados no eran más que errores e imperfecciones. Aquellos pecados recayeron en todos los Dark Lords, sin embargo, algo más vino con ese pecado en particularidad y ese fue la maldición, dijo, mientras recordaba sus primeros días como Dark Lord. La maldición del odio que cayó en todos nosotros, es el mismo odio de Dios, la misma corrupción que él tenía y que se las dejó a sus hijos: soberbia, avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia e ira. En visto a todos los pecados capitales, es todo lo opuesto a lo que nosotros representábamos y sin embargo, cuanto más amamos nuestro antiguo yo, más nuestro odio aumenta y con ella nuestra razón. Había mucha ira en su voz mientras sujetaba muy fuerte el puño, tanto que incluso las piedras se elevaban por tal poder. Yo amaba la paz, yo quería un mundo en donde mi deber como cazador hubiera terminado, donde ya no tendría que matar a más de mis hermanos solo para evitar una rebelión, un mundo donde ya no existan guerras que pelear, un mundo donde reinara la paz. Todos abrieron sus ojos cuando escucharon aquel sueño noble de aquella persona que estaba a punto de matarlos, y hasta entonces cuanto más amaba mis sueños más odiaba aquella esperanza, decía, mientras miraba aquel pilar de luz, como si fuera un pequeño rayo de salvación venido del cielo. Yo los maté a todos, yo fui forzado a destruir todo lo que yo amaba. Esa es la maldición que nos hizo cargar nuestro padre, ese es el verdadero castigo que se nos impuso a los Dark Lords por un crimen que nunca cometimos. De Curse of Hatred, la maldición del odio. Los demás solo pudieron agachar la cabeza, jamás pensaron que padre fuera alguien tan horrible y despiadado como para hacer tal castigo a sus propios hijos, solo para así alcanzar la perfección que tanto anhelaban. Sabior Murderer.
Pero incluso así de alguna forma la vida supo que cambiar eso. Nosotros no nos llamamos Dark Lords por nada, dijo Lilith, mientras recuerda también sus días como emperatriz de la lujuria. Padre nos llamó Nanatsu no Taizai, pues según él, debíamos de llevar esta maldición y el pecado correspondiente a nuestra tumba, pues nos ordenó a morir a manos de un héroe. Vaya estúpido. La mujer estaba muy enfadada al recordar cómo su padre había tenido el descaro de incluso ordenarles a morir por un bien mayor. Los demás se encontraban ensangrentados y hechos puré en el suelo. Detrás de cada uno, había una bestia o aparición demoníaca que los mantenía estáticos, escuchando atentamente la historia retrospectiva de la madre de todos los diablos. ¿Sabían que el título de Dark Lords nos lo dio padre también? Esta vez lucía una sonrisa en su rostro. ¿Adivinen quién no hizo caso a su padre y se libera de la maldición? Exacto. Esta niña de aquí. Dijo mientras se apuntaba a sí misma, sorprendiendo a todo el mundo. Aunque yo fui la segunda en liberarme, el primero fue Samael, pero yo no me copié. Lo juro. Dijo divertida mientras trataba de aligerar el ambiente, a pesar que también sabía que tenía que matarlos en algún momento. De todas formas, el título se nos dio por una fácil y sencilla razón. No le hicimos caso. Exclamación de cierre. Lilith se reía mientras recordaba la cara de su enojado e histérico padre al enterarse de la traición de ella y todos sus hermanos al no cumplir con sus planes. Eso significa ser un Dark Lord el que se opone a Dios, dijo mientras alzaba las manos alabándose a sí misma ante la vista de todos los demonios. Savior Murderer. Pero Lucifer jamás pudo liberarse de la maldición. La suya era diferente, dijo Samael mientras recordaba la maldición que fue muy especial para el hijo predilecto. Padre le tenía miedo a él y sus grandes poderes, así que le lanzó la peor maldición de todos. A diferencia de nosotros, que se activaba solo en casos donde el amor está a la par de un odio desenfrenado, Lucifer no fue el caso, pues su maldición afectaba solo con el mínimo roce de amor. En otras palabras, siempre estaría en un modo berserker donde destruiría todo lo que él amara. Lucifer amaba absolutamente todo y a todos, y al igual que los demás abrían los ojos al escuchar estas palabras, pues si lo que dice es cierto, entonces Padre fue el creador de Triexa. Samael, Belial y Lilith soltaron la bomba a las tres facciones al mismo tiempo. Del corazón más puro saldrá la bestia definitiva de quien amaba todo. Nació el que odiara todo, de quien tenía el sueño de salvarnos a todos. Nació la pesadilla que lo consumirá todo, de quien fue destinado a ser nuestro salvador. Nació el destinado a ser nuestro destructor. Eso es Triexa, el odio de Dios hacia el mundo, el apocalipsis. Todos por igual no pudieron creer tales palabras, pues no pueden creer que Dios haya hecho tales cosas. Ahora solo nos queda esperar si de alguna forma logra liberarse de aquella maldición. Tu mundo puede que tenga una segunda oportunidad. Si ese no es el caso, entonces todos morirán, dijo Samael mientras miraba el pilar nuevamente, dejando anonadados a todos aquellos que estaban derrotados a sus pies. Este mundo puede que tenga una segunda oportunidad para caer de nuevo, pues el balance del mundo es algo que ni los Dark Lords podemos evitar, ya que es nuestro trabajo protegerlo a toda costa. Si está en peligro por vosotros aquello que más amas, será destruido por vuestra culpa. Savior Murderer. Fin.